Luego Pablo y sus compañeros, los que acabo de mencionar, salieron de Pafos en barco rumbo a Panfilia y desembarcaron en la ciudad portuaria de Perge. Allí Juan Marcos los dejó y regresó a Jerusalén. Pero Pablo y Bernabé siguieron su viaje por tierra adentro hasta Antioquía de Pisidia. El día de descanso fueron a las reuniones de la sinagoga. Entonces vamos a ver esto un momentico aquí en el mapa. ¿Dónde estaban? Entonces veamos acá. Ellos salieron de aquí de Antioquía. Ayer vimos, llegaron primero a Salamina. Allá predicaron en la sinagoga. Después pasaron ¿a dónde? Aquí a Pafos. Ahí conocieron al procónsul, al gobernador de la isla de ¿qué? De Chipre, que venía siendo el Poncio Pilatos, pero ¿de qué? No de Jerusalén, sino de Chipre. Y aquí ustedes ven, salen de Pafos y se van en barco y llegan ahí. ¿Sí lo ven? Perge, a esa ciudad portuaria. Ahí ellos continúan a pie. ¿Quiénes son ellos? Bernabé y Pablo continúan ¿a dónde? Aquí, a Antioquía. Esta es otra ciudad, pero es de la región de ¿qué? Ahí dice, Pisidia, veanla, Pisidia. Distinta a la Antioquía aquí de Siria, allá al norte, de donde salieron. Esto, había dos Antioquías. Así como cuando uno dice Madrid con Dinamarca y la otra es Madrid, España. ¿Listo? Entonces habían dos ciudades que llamaban Antioquía. Esta que estamos aquí finalmente es la de Pisidia. Hecho para resaltar, en este puerto, Juan Marcos no aguantó el voltaje y dijo, no, me dio mamitis, yo me devuelvo, esto no es para mí, esto es muy tenaz. Y como decimos nosotros, se nos patració. ¿Y qué hizo el chino? Cogió y se devolvió, vean, aquí, ¿hasta dónde? Hasta Jerusalén, véanlo ahí, Jerusalén. El chino se devolvió y dijo, yo me devuelvo a la casa de mi mamita, porque me voy a Jerusalén, allí me hace mucha falta. No, yo no aguanto más. Esto es para ustedes, los viejos. A mí no. Y ahí sí, literal, se bajó del barco. Se dijo, yo me bajo el barco. Y se bajó el barco y se tiró como dice Mauricio. Bueno, eso para resaltar. Ahora, no me le tiren duro a Juan Marcos. No me le tiren duro. Porque acuérdese que él escribió el Evangelio de Marcos. El de Marcos lo escribió él, este muchacho. Aquí era joven. Vamos a sacar de pronto mañana, hacemos un paréntesis mañana y el sábado, y le dedicamos unos capítulos especiales a Juan Marcos, para que no quede ahí como volando el pobre chino, porque es que me le dan duro y no, él escribió el Evangelio de Marcos, es evangelista. Uno de los 4 evangelios está escrito por este muchacho, solo que aquí era muy joven. Y así le pasa normalmente a los jóvenes. Viene, sí, para las que sea, señor, ta. Después les empiezan a decir, hay que hacer esto para el Señor, hay que servir. Ay, no, déjeme, yo quiero meterme en internet, déjeme chatear, ay, déjeme estar en las redes. Ay, no. Eso de las cosas de Dios, ay, no. Yo más bien me devuelvo allá a donde mi mamita, que ella sí no me pone problema y me deja conectarme a todo. Sigan ustedes, háganle ustedes, van con mi bendición. Yo sí me devuelvo, gracias. A los chinos les pasa, tranquilo. Y Juan Marcos no fue la excepción. Yo creo que mañana Dios me está poniendo en el corazón. Vamos a hacer un paréntesis aquí en Hechos y vamos a ver un poquito a Juan Marcos. Le vamos a dedicar por lo menos mañana o el sábado. ¿Sí? Gracias. Gracias por la comprensión. Entonces aquí se bajaron en Perge. ¿Quién? Bernabé y Pablo. Ya Juan Marcos se devolvió a Jerusalén. Y ellos se fueron, aquí ven la flechita. Ahí sí les tocó, mi hijito, a pata y otras veces a pie. ¿Hasta dónde? Hasta Antioquía. Aquí está, ven. ¿De la región de qué? Pisidia. Del continente, ahí lo ven, asiático. Mejor dicho, más ilustración, ¿para dónde? Continente asiático, región de Pisidia, ciudad Antioquía. Y allá llegaron a esa otra ciudad. Muy bien, ¿listo? Chévere. Ya estando ubicados, ahora sí entendemos. Adentro hasta Antioquía de Pisidia.
El día de descanso fueron a las reuniones de la sinagoga. ¿A dónde les gustaba llegar a ellos? A los institutos bíblicos de los judíos, allá donde se hablaba la ley. Y hoy Dios me quiso colocar en el corazón, porque hay muchas personas que no han leído la Biblia, de los que estamos ahorita aquí reunidos. Y el Señor me dijo, Ricardo, esta es la segunda vez. El primer resumen lo hizo Esteban, allá cuando lo vimos en Hechos, atrás, ¿te acuerdas? Hechos 7, Hechos 8. Hizo un resumen Esteban. Y yo dije, ay, no, ese la gente conoce. Y en este vuelve y Pablo hace otro resumen, ya no Esteban, sino Pablo. Y el Señor me dijo, buenas, Ricardo. Usted no se va a pasar por la faja ese resumen tan genial que se hizo Esteban y que ahora está haciendo Pablo. Y es más, Pablo vuelve y lo repite por allá en los capítulos 22, 23 de Hechos. No me lo va a dejar pasar por la galleta. Me hace el favor y hace usted también el resumen. Entonces dije, sí, Señor, perdóname, yo pensé que es que toda la gente ya conoce estas cosas. Me dijo, no, no todos. Y este es un resumen excelente. Casi de todo el Antiguo Testamento está resumido ahí en ese pedazo. Me hace el favor y así sea, me lo lee rápido. Digo, sí, Señor, yo obedezco. Por eso ven tanta literatura, pero es un resumen. Así que los que ya conocen, pues esto simplemente les recuerda un poquito. Y los que no conocen, pues van a aprender un resumen casi de todo el Antiguo Testamento que hace Pablo. Entonces entra Pablo allá a la sinagoga. 15. Dice el resumen, que es ese que aparece hasta ahí al final en letra negra. Después de las lecturas acostumbradas de los libros de Moisés y de los profetas, los que estaban a cargo del servicio les mandaron el siguiente mensaje, o sea, los de la sinagoga, a Pablo y a Bernabé. Hermanos, si tienen alguna palabra de aliento para el pueblo, pasen a decirla. Entonces Pablo se puso de pie, levantó la mano para hacer que se callaran y comenzó a hablar. Hombres de Israel, dijo, y ustedes, gentiles, temerosos de Dios, escúchenme. En esa sinagoga, ¿quiénes habían? Habían judíos y gentiles propios de la región, o sea, allá del Asia, de Pisidia, en Antioquía. ¿Listo? Y va a empezar a hablar Pablito a hacer el resumen. Y dice, el Dios de esta nación de Israel eligió a nuestros antepasados e hizo que se multiplicaran y se hicieran fuertes durante el tiempo que pasaron en Egipto. Luego, con años que anduvieron vagando por el desierto, luego destruyó a 7 naciones en Canaán y le dio la tierra a Israel como herencia. Todo esto llevó cerca de 450 años. Después de eso, Dios le dio jueces para que gobernaran hasta los días del profeta Samuel. Luego, el pueblo le suplicó por un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, un hombre de la tribu de Benjamín, que reinó durante 40 años. Pero Dios a Saúl lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo, he encontrado en David, hijo de Israel, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Y ese es un famoso versículo, ¿no? David, conforme al corazón de Dios. Muy bien. 23. Y es precisamente uno de los descendientes del rey David, Jesús. Jesús, descendiente del rey David, el Salvador de Israel, prometido por Dios. Antes de que él viniera, Juan el Bautista predicaba que todo el pueblo de Israel tenía que arrepentirse de sus pecados, convertirse a Dios y bautizarse. 25. Cuando estaba en los últimos días de su ministerio, Juan el Bautista preguntó, ¿creen ustedes que yo soy el Mesías? No, no lo soy, pero él pronto viene. Y yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo ni de desatarle las sandalias de sus pies. Y ahora viene, ahí ya explicó. Entonces, ahora a la derecha ya empieza a predicar. Excelente resumen. Ahí está resumido el Antiguo Testamento.
Vean, llegó de una vez allá y resumió la ley y los profetas. Entonces, esto para los que no conocíamos. ¡Ay, Señor, gracias! Aquí de pronto para ampliar un poquito, aquí dice 450 años pasó todo ese tiempo, ¿cierto? Muy bien. 430 duraron ¿en dónde? En Egipto como esclavos. Y 20 años se demoró Josué allá recuperando toda la tierra, empezando por Jericó, toda la tierra de Canaán. 20 años. Y en total pasaron 450. ¿Para qué? Para que todos ya volvieran a recuperar la tierra que les había prometido. Muy bien. Y ahora viene la parte derecha. Y dijo Pablo, ahí en la sinagoga, después de explicar todo. Pregunta, pastor, ¿por qué Pablo hizo toda esa explicación así? Pues para que supieran ellos que él conocía muchísimo de la ley y los profetas. Entonces él tenía esta costumbre en las sinagogas donde entraban porque a él no lo conocían. Él está en el Asia, ¿no? No está por los lados de Israel ni Jerusalén, sino en el Asia, acordémonos. Entonces, a los judíos que sí estaban allá y conocían la ley y los profetas, cuando Pablo hacía estos resúmenes, decían, no, ¿para qué? El tipo sabe de lo que está hablando. El tipo está instruido en eso. Acuérdense que Pablo fue instruido por Gamaliel, uno de los consejos del Sanedrín. Entonces, él sabía mucho. Era un doctor, era un PhD. Muy bien, entonces el 32. Y ahora nosotros estamos aquí, ¿quiénes? Pablo y Bernabé, para traerles la buena noticia. La promesa fue dirigida a nuestros antepasados, a los judíos. La promesa, ¿cuál promesa? Jesús. Y ahora Dios nos la cumplió a nosotros, los descendientes. ¿Cómo? Al resucitar a Jesús. Y vean la importancia. Aquí no se quedó un Jesús muerto y sepultado. Aquí está diciendo que la promesa realmente se cumple al resucitarlo. Ojo con eso. Al resucitarlo. Jesús está vivo. Jesús no está muerto. Y Dios cumple lo que promete. Esto es lo que el segundo salmo, o sea, Salmo 2, dice sobre Jesús. Entonces el rey David, 1050 años antes de que Jesús naciera, o sea, más de 10 siglos, escribió, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. ¿Y eso cómo se explica? ¿Cómo así? Si es el hijo, ¿cómo el hijo llega a ser el padre? Pues claro, porque Jesús fue hijo de quién? De la descendencia. El nieto de quién? De David. Pero después ese mismo Jesús llegó a ser el padre de David. ¿Por qué? Porque es el Padre nuestro, el Dios espiritual, cosas que la mente humana no puede entender. ¿Cómo así que un hijo se puede convertir después en mi papá? A ver, ¿cómo es eso? Explícame. Pues ahí está la explicación. Porque en lo natural, en lo físico fue el hijo, pero en lo espiritual, el Señor llegó a ser ¿qué? El Padre de David. Muy bien. Entonces, ahí, después de que llega Jesús, ahora sí se puede entender ese versículo. Hasta ahí no se podía haber entendido. Muy bien. Y dice 34. Pues Dios había prometido levantarlo de los muertos, no dejarlo que se pudriera en la tumba. Dijo Dios, yo te daré las bendiciones sagradas que le prometí a David. Otro salmo lo explica con más detalle. No permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Este salmo no hace referencia a David, pues después de haber hecho la voluntad de Dios en su propia generación, David murió, fue enterrado con sus antepasados y su cuerpo se descompuso. No, el salmo se refería a otra persona, a alguien a quien Dios resucitó y cuyo cuerpo no se descompuso. Entonces les está explicando allá a ellos, venga,
esto no es como lo razona su cabecita, su mente. Porque David y el cuerpo de David y sus huesos, eso sí se descompusieron. Pero del que habla los salmos, no, David no estaba hablando de él mismo. David estaba hablando era de Jesús, del Mesías. Y Dios cumplió la promesa de que lo resucitaría al tercer día. Y estaría con él en los cielos, sentado a su diestra. Yo cumplo, Dios lo había prometido y yo cumplo lo que prometo. Lo cumplo. Y entonces Pablo les hace toda esta explicación. E imagínense después de eso, ¿qué creen que sucedió en esa sinagoga? Pues muchos se convirtieron ¿a quién? Al Señor. ¿Por qué? Por la esencia de lo que dice este texto. Porque Dios cumple lo que promete. Y aquí vimos muchas cosas.